El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, estamos recorriendo el Evangelio de San Mateo entre semana y el Evangelio de San Lucas los días domingos. Y la idea central de estos dos evangelios es: Jesús da instrucciones a sus discípulos y a sus apóstoles cuando vayan a predicar el Evangelio. Y fíjense bien cómo Jesús no solamente les da instrucciones, sino incluso también les lanza advertencias. Días atrás, la semana pasada, escuchábamos cómo Jesús le decía a sus apóstoles: tengan cuidado porque yo los envío en medio de lobos. Sean precavidos, sean prudentes, porque se los van a devorar. Hoy Jesús, continuando esa idea de la semana pasada, les dice a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Y esto a lo mejor nos hace un poco de ruido en la cabeza. ¿Cómo es que Jesús, el príncipe de la paz, le está diciendo que no va a traer paz, sino guerra? Y es fácil. Es fácil descubrir por qué. Al principio de la iglesia, recuerden, se desata una gran persecución. ¿Qué es lo que pasa? Muchos, por envidia, por celos, denuncian a los primeros cristianos de que son cristianos y los llevan a los tribunales. ¿Para qué? Para quitarles sus bienes, deshacerse de ellos. Y la persecución, hermanos, ha acompañado a la iglesia desde el primer momento de su existencia. El primer perseguido fue ¿quién? Jesús, Cristo. Y nosotros mismos lo podemos experimentar en nuestra propia vida, en la vivencia de nuestra fe. Cuando queremos hacer bien las cosas, ¿qué va a pasar? Si tú en tu casa le dices a tus hijos: tienen que ir a misa. Ay, no quiero. Tienen que ir a misa. ¿Cómo se te ponen los hijos? Rebeldes, amor al principio, después con mucho amor, cariño y mano firme los vas educando, ¿no? Se ponen firmes. ¿Qué pasa si en tu casa, por ejemplo, tú pones una regla que va conforme a tus valores cristianos y a lo mejor a tu esposo no le gusta? Se te viene encima, ¿sí o no? Se te viene encima. Y lo mismo pasa con todos como cristianos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita en la iglesia? El tema del aborto aquí en Estados Unidos. La Corte dictamina que finalmente el aborto no es un derecho constitucional. Se viene la persecución. Terrible. Protestas en iglesias, en Canadá, una serie de situaciones. Ahora mismo en México, más de 55 sacerdotes asesinados en los últimos 18 años. Pero Jesús nos dice: no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra.
He venido a que se enfrenten hijos contra padres, padres contra hijos, suegra contra nuera, por fidelidad al Evangelio. Y en nuestra iglesia pasa lo mismo. Cuando queremos hacer las cosas bien, se te van encima. Te atacan, te muerden, te hieren la espalda, hablan mal de ti a tus espaldas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el padre se convierte en enemigo porque les recuerda que los que están viviendo en unión libre no pueden ser padrinos? Se enojan, se le van encima y después uno es el culpable porque por culpa de uno ellos se van de la iglesia. Y uno dice, pues si estás viviendo fuera de la iglesia, tú te casas por la iglesia, estás viviendo fuera de la iglesia. Y mire detalles más. Pero Jesús nos recuerda aquí la parte central del Evangelio de hoy. El que salve su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. Es decir, cuando nosotros hacemos todo por Dios, aunque aquí en esta tierra perdamos todo a los ojos del mundo, Él nos asegura la salvación eterna. Y lanza también una promesa para sus apóstoles: el que los reciba como profetas recibirá recompensa de profetas. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Y fíjate, todavía va más aún. Quien diera, aunque sea un vaso de agua fría a uno de ustedes por ser discípulo mío, no se quedará sin. Pero pongámoslo al revés. Quien les hiciere daño a alguno de ustedes por ser mío, no se quedará sin recompensa, buena o mala. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos conceda a nosotros ser buenos discípulos, entender que si nosotros vamos a predicar el Evangelio vamos a encontrar dificultad, de orar mucho por nuestros sacerdotes. La persecución no solamente se da allá afuera por medio del asesinato, como hacen los carteles, narcotráfico. La persecución también se da dentro de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando muchas veces el trabajo de los sacerdotes se ve deshonrado, o muchas veces el sacerdote se ve traicionado por aquellos que deberían de ayudar. Cuando en las comunidades se mete el chisme, la división por motivos egoístas. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de mantenernos firmes. Dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la entregue por el Evangelio, la salvará. Y al final de cuentas, Dios dará a cada uno lo que él sepa que merece en su corazón. Que así sea. Amén. Cantamos.